Buenas. Vamos a explicar los teoremas básicos de la trigonometría para resolver triángulos. En primer lugar, podemos utilizar el teorema de Pitágoras siempre y cuando tengamos triángulos rectángulos, ¿vale? Es decir, que tengan un ángulo de 90 grados. Y, como todo el mundo debería conocer ya, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado que está justo enfrente del ángulo recto, es la suma de los cuadrados de sus catetos. En cambio, para cualquier otro tipo de triángulo que no sea rectángulo, tenemos el teorema del seno, que me relaciona como proporción un ángulo A con su medida de segmento enfrente, es decir, el seno del ángulo A me lo relaciona con la distancia de A, como está en azul. También me relaciona el C con el seno de C, el B con el seno de B, como aparece aquí en la relación proporcional de los tres segmentos con sus tres senos correspondientes. Siempre el ángulo con el opuesto, el ángulo con el opuesto, el ángulo con el opuesto. También nos encontramos con el teorema del coseno, que para cualquier triángulo, además de que se nombran igual, ¿vale? El ángulo y el segmento de enfrente, el ángulo, el de enfrente, el ángulo y el de enfrente, me relaciona el coseno de un ángulo. Dado un ángulo conocido, me dice que ese coseno del ángulo conocido es igual que el lado correspondiente al cuadrado menos los otros dos, ¿vale? Ambos al cuadrado, partido por menos 2 por A y por C, es decir, por los dos ángulos que no estoy cogiendo. ¿Vale? Aquí a la derecha tenemos las tres fórmulas también por las que podemos encontrar nuestro teorema del coseno, ya sea con el coseno de A o el de B o el de C. En ambos casos nos damos cuenta que los que aparecen al cuadrado y con el doble son los dos ángulos, los dos segmentos que no aparecen en el ángulo que voy escribiendo. Es decir, si aparezco el coseno de C es porque A cuadrado B cuadrado menos 2AB. Y lo mismo con los otros dos. Teniendo en cuenta el teorema del seno, el teorema del coseno y el teorema de Pitágoras, dependiendo de lo que nos den, podemos usar uno u otro. En este caso, como no me han dicho que es un triángulo rectángulo, puedo utilizar el teorema del coseno para sacar los otros dos lados, el otro ángulo que me falta, ¿no? Me faltaría el ángulo A, el ángulo B y el lado C. Entonces, con el coseno de 45 saco lo que mide C. ¿Vale? Me queda una ecuación de segundo grado que yo la voy resolviendo. Este pasa para allá multiplicando, resuelvo, llego a un cuadrado. Yo no quiero el cuadrado, sino la raíz cuadrada positiva, porque C es la longitud de un lado, por tanto tiene que ser positiva. Y para sacar los otros dos ángulos, yo tendría que aplicar el teorema del seno. Veamos primero en otro ejemplo ese teorema del seno. Me dan ahora dos ángulos y la medida de un lado. Entonces monto la relación del teorema del seno. A es al seno de A como B es al seno de B, como C es al seno de C. Entonces vamos a sacar primero el tercer ángulo que nos falta. Tengo A, tengo B, pues C, como forma un triángulo, y la suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. Lo que me falte, es decir, esa diferencia, me da el ángulo que me falta. Y ahora, con la medida del ángulo que tengo, saco quién es A y quién es C, relacionando, ¿no?, ese primero para sacar A y luego los otros dos para sacar C. Para sacar A, pues el seno de 64 iría multiplicando A y el seno de 65 iría multiplicando a 8. Si no quiero hacerlo del tirón, ¿qué pasa? Que yo quiero A sola, por lo tanto, ese seno de 64 no hace falta que yo lo suba multiplicando, me voy a conformar con subir multiplicando al 8 el seno de 65. Ojito que la calculadora tiene que estar en decimal, ¿vale? Si lo tenemos en radianes, los senos y cosenos varían y no me tienen por qué salir los mismos valores. Cuidadito. Hacemos lo mismo, ¿vale? En vez de multiplicar en cruz, solo subo
el seno de 51, me quedo dividiendo ese seno de 64 y así calculo el valor de c, insisto que en decimales. Por tanto, ya tenemos nuestro segundo triángulo resuelto. Tenemos los tres ángulos y siempre con el opuesto y el opuesto. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Tenemos dos ángulos que en este caso en vez de dárnoslo dado me lo dan pintados, pues exactamente igual. Teorema del seno, pero antes saco el ángulo que me falta, aplico el teorema del seno, subiendo es el seno de 40 multiplicando por 10, sacando A, y aquí pues lo mismo, ¿no? Subo el seno de 78 para sacar C. Por lo tanto, ya tengo mis dos medidas y el ángulo. Ya lo tengo todo bajo control y controlado. El siguiente. Me dan un ángulo y dos medidas. Yo podría hacer el teorema del coseno. ¿Qué pasa? Que hacer el teorema del coseno, como conozco el ángulo A y el segmento A y otro segmento que es el B, otro lado, realmente cuando yo vaya a despejar quién es C, me va a quedar una ecuación de segundo grado, que la puedo resolver. Lo que pasa es que me va a dar dos soluciones y tendré que comprobar quién es realmente el que yo estoy buscando aquí. ¿Vale? Porque recuerdo que por el teorema de Tales podían tener con el mismo ángulo dos lados proporcionales. Por eso tendría que comprobarlo. Entonces, como este es largo, para evitar tener que hacer la comprobación, vamos a hacer el teorema del seno, que saco beta. Cuando yo ya tenga beta, es decir, tengo dos ángulos, al tener ese segundo ángulo, saco C, igual que antes, con la diferencia hasta llegar al 180. Cuando ya tenga C, entonces cuando yo puedo tener la tercera relación que a mí me falta. Por ejemplo, con estos dos, que son los del enunciado que a mí me daban. Así, si hubiese fallado en el cálculo de antes, o el error que yo he cometido, ¿no?, al aproximar los decimales, no es tan grave. Y ya tendríamos terminado ese triángulo. Muchas gracias.